¿En algún momento te has preguntado si realmente estás caminando con Dios? Bueno, hubo un hombre llamado Enoc que nació 623 años después de Adán y se convirtió en el padre de Matusalén a los 65 años. En total vivió 365 años sobre esta tierra, según la historia de la redención del doctor Abraham Park. ¿Por qué son importantes esos datos históricos para fortalecer nuestra fe? Porque en realidad hay muchas cosas que deberíamos saber del primer hombre que fue arrebatado al cielo. El Señor lo llevó al cielo. Enoc fue un tipo de Jesucristo, porque su padre Jared lo dedicó. El nombre Enoc significa dedicado, significa maestro. Fue el primer fruto de la vida piadosa de Jared y lo dedicó completamente a Dios. Tiene mucha similitud con Cristo porque Cristo fue un hijo dedicado. El Señor entregó su unigénito para que cumpliera realmente con lo establecido en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 5 de Génesis vemos que hay 8 veces la frase y murió. Se refiere a los antepasados de Enoc. Pero Enoc fue el único que caminó con Dios sin ver la muerte. Esta ruptura del reino de la muerte nunca antes se había visto. Por lo tanto, es importante que aprendamos varias lecciones de allí. Número 1, él fue el primero en caminar con Dios y esa fe obtendría la vida eterna. Su transfiguración, su ascensión al cielo daban un gran testimonio en ese momento a la humanidad. Caminar con Dios significa mucho más que viajar junto a Él. Significa que cada paso de tu vida debe estar agradándole al Señor, debe estar bajo su perfecta voluntad. Y esto fue lo que hizo Enoc. Él, sus pensamientos, sus deseos, todo, absolutamente todo estaba alineado a Dios. Vemos que esta reconciliación estrecha y esta intimidad que se produce al caminar con Dios nos concede la vida eterna y nos libera de la muerte, porque la maldición de la muerte no recayó sobre Enoc. Enoc reverenció la palabra de Dios. Él vivió unos años con Adán, en el sentido de que Adán era quien enseñaba la palabra viva de Dios a las generaciones siguientes. Enoc fue la generación número 7 y vemos que su ejemplo testifica que hay una recompensa final para aquellos que mantienen la devoción y no tienen en cuenta la impiedad o lo que están viviendo a su alrededor. Enoc demostró que la vida eterna que poseía Adán pudo lograrse en él. Él fue la forma corregida de Adán. Revela el tipo de vida que Dios había querido y había esperado que Adán tuviera sin haber caído o antes de la caída. Dios reveló la manera de vencer el poder de la muerte y esta es la esperanza para todos. Hoy nosotros como humanidad sabemos por medio de la palabra y de estos testimonios fieles y verdaderos que sí se puede sobrepasar el reino de la muerte si realmente tenemos una comunión íntima con el Dios vivo, el que lo haga de la manera en la cual lo hizo Enoc. Estas genealogías que están allí en Génesis capítulo 5 nos permiten a nosotros analizar y discernir que Dios sí tiene un plan eterno y que se perfecciona porque cada hijo, cada generación que iba naciendo iba buscando mucho más a Dios. Por eso el padre de Enoc era muy importante. Jared fue un hombre que trajo la bendición. Fue un hombre que la vivió así como Cristo. En su humildad, Él se entregó. Cristo Jesús es tipificado a través de casi todos los personajes de la Biblia, los personajes buenos que nos enseñan a todos nosotros. Enoc prefigura eventos de la redención como los siguientes. Aunque caminó con Dios y le agradó a Él, la figura de cómo Jesucristo complacería a Dios está allí en sus orígenes, en sus principios.
Vemos también que la asunción de Enoc fue una figura de Jesucristo sobre los poderes de Satanás, la destrucción eterna de la muerte y la seguridad de la salvación para la humanidad mediante la resurrección y la ascensión. Esta prefigura, este arrebatamiento, este caminar con Dios, agradarle a Él, Dios se plació en no dejarlo más en la tierra. Eran momentos difíciles. La humanidad iba de mal en peor porque posteriormente vino el diluvio. Entonces, Enoc fue una figura de la transformación gloriosa de los santos en la segunda venida de Jesucristo, donde no iba a haber más sufrimiento ni más rebelión. Eso llegaba a su culminación. Esta es la evidencia de la fe acerca de la realidad de cuál va a ser el estado futuro en gloria. Qué hermoso es que nosotros, leyendo la palabra, nos detengamos a ver que esta clase de personajes que están allí, que luego Judas también habló de él en el Nuevo Testamento, que está en el libro de Hebreos también como uno de los héroes, pero aunque no se profundiza mucho en la palabra, gracias a documentos como los del doctor Abraham Park, que son unos detalles históricos minuciosos de lo que fueron las primeras genealogías desde la creación, es algo que nos llena de fe, es algo que nos invita a nosotros a seguir el ejemplo de Enoc. Enoc fue la preciosa verdad de la realidad del hombre caído y bajo condenación en Adán, y que por la gracia de Dios tendremos nueva vida en Cristo Jesús, como lo dice Romanos 5:18. Y el verso 21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Enoc prefiguró a Cristo con su obediencia, con su dedicación absoluta a Dios, inspiraba a los que estaban a su alrededor y les enseñaba estas verdades que él pudo escuchar durante muchos años con Adán. Adán sí murió y Adán pasó por ese reino de la muerte porque hacía parte de la maldición que había recibido. Pero en Enoc vemos nosotros que Dios nos muestra que Él puede arrebatar, que su gracia nos puede llevar delante de Él. Y esa es la gran diferencia. La primera muerte física de Adán se consumó con la maldición, pero vino uno adorador, Enoc, uno que realmente amaba a Dios, que valoraba su palabra, y el Señor lo arrebató, se lo llevó. Posteriormente vemos que Elías también fue arrebatado, y efectivamente en Cristo Jesús no solo hay ascensión, sino resurrección, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que Dios nos enseñe, nos muestre, nos llene de confianza y de fe, sabiendo que estos primeros hombres, los patriarcas que están en el Antiguo Testamento, la genealogía de Génesis, en verdad tienen mucho para llenarnos a nosotros, tienen mucho para compartir con nosotros, y deseemos pues a partir de ahora imitar en nuestros pensamientos, en nuestro caminar, en nuestro andar con el Todopoderoso. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo.